Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Ha pensado usted en el valor de su vida? ¿Aceptaría usted venderse a sí mismo? ¿Cuál sería el precio? Bienvenido y bienvenida a este su Instituto Bíblico del Aire. En el estudio de hoy analizamos uno de los retos más importantes que Jesús le presentó a sus seguidores: morir para vivir. En la lección de hoy aprenderemos lo que esto significa al dar continuación a nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos esta lección. Preste mucha atención. Gracias por encontrarse con nosotros en esta nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y le invito a que veamos los versículos finales del capítulo 12 de este Evangelio. Dijimos en nuestro estudio anterior que lo que sucede comenzando con el verso 23 tiene como catalizador lo que nos dice el verso 20. Decíamos que había unos griegos que habían venido a la festividad en Jerusalén a adorar. Y ellos fueron a Felipe con una petición: quisiéramos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y ambos fueron y se lo dijeron a Jesús, y Jesús respondió con estas maravillosas palabras: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. A lo largo de todo el Evangelio de Juan veremos cómo se repite la expresión: su hora no había llegado. En una ocasión lo iban a apedrear y lo cercaron para apresarlo, pero él se escapó porque su hora no había llegado. Cuando sus hermanos en el capítulo 7 le sugirieron que se sujetara al itinerario de ellos, él les dejó ver bien claro que tenía su propia agenda, y cada evento en su agenda estaba programado por el Padre. Él les dijo que no era el momento para que descendiera a la festividad porque su hora no había llegado. Esa frase se repite una y otra vez. Y podríamos decir que eso nos prepara para lo que vemos en los versículos 23 en adelante. Su hora había llegado. La hora a la que él se refiere obviamente es la cruz. Él nos dice en este pasaje: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y su petición es: Padre, glorifica tu nombre. La hora, el momento de mayor brillo para Jesús sería la cruz. Como hemos dicho anteriormente, la mitad de los capítulos de este Evangelio cubren los primeros 33 años de su vida. En los 4 Evangelios hay 89 capítulos, 4 de ellos cubren su nacimiento y sus primeros 30 años de vida terrenal. 85 cubren sus últimos 3 años de vida, pero 27 de ellos cubren las últimas semanas de su vida. ¿Por qué es tan importante esa última semana?
porque esa fue la semana cuando Él fue a la cruz. Y Él nos dice en este pasaje que la cruz fue la verdadera razón por la que Él vino. Es lo mismo que encontramos en el capítulo 3 de este mismo Evangelio. Él le dijo a Nicodemo que sería levantado, lo cual significa crucificado, porque Él es la única solución de Dios, el único Salvador. Aquí en este pasaje encontramos el mismo énfasis. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es una ley natural en el mundo espiritual, la cual Jesús implementó muy a menudo de manera que podamos entender las cosas espirituales. Esta es una ilustración de la naturaleza. Consideren los lirios del campo, cómo crecen, y entonces debemos considerar cómo crecemos espiritualmente. Eso es lo que Él está haciendo aquí. Si el grano, en este caso el grano de trigo, no cae en la tierra y es sepultado o plantado, se queda como una simple semilla para siempre. Pero cuando se siembra en la tierra, produce mucho fruto. Él se aplica eso a sí mismo. Nos dice que Él es ese grano de trigo y que debe ser crucificado, sepultado y resucitado, porque esa es la manera en la que el Padre hará que su vida fructifique. Y luego nos da un principio y lo aplica a cada persona que lo seguirá y le servirá. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta declaración la encontramos también en los otros evangelios. Me gustaría ilustrar lo que nos sugiere esta declaración. Imagínese que usted está sosteniendo agua con sus manos. Imagínese que sus manos representan su cuerpo y el agua representa su vida. En esta enseñanza de Jesús, Él nos habla sobre la vida. Nos está diciendo que, seguramente, por más que nos esforcemos, no podemos preservar nuestras vidas para siempre. Usted puede apretar sus manos lo más fuerte posible para que el agua no se salga, pero no lo evitará. De la misma manera que no puede evitar que el tiempo pase aunque detenga todos los relojes del mundo. No podemos darnos vida a nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, el que intente hacer eso con su vida será un gran perdedor. Suponga que una persona decida encerrarse a sí mismo o envolver su cuerpo como una momia con el propósito de preservar su vida egoístamente. Hay culturas que creen que mientras más energía gasta un individuo, más se le acorta la vida. Existe la filosofía que sugiere que descansar y descansar prolonga los años, pero tenemos suficiente evidencia que indica que es todo lo contrario. Mientras más energía usted reserva, vegetando quizás, más se le acorta la vida. Usted tiene que ejercitarse para hacer que su vida se alargue. Así que Jesús nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos en el sentido de preservar nuestras vidas permanentemente. Usted no puede evitar que el agua se le salga de entre las manos, y el que trata de salvar su propia vida, en lugar de hacerlo, la perderá. Pero Jesús nos dice que de la misma manera que usted tiene cierto control sobre el agua que sale de sus manos, asimismo usted tiene cierto control sobre cómo invierte su vida. Por ejemplo, usted puede tirar el agua de una sola vez sin tomar en cuenta ni siquiera el propósito por el cual la sostuvo entre sus manos. Segunda de Samuel 14:14 nos dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Si usted no ha pensado en el propósito de su vida, esperando quizás cumplir 70 u 80 años, es muy posible que usted esté tirando su vida en lugar de preservarla, porque esa es una de nuestras opciones. Podríamos cometer el pecado de Esaú en Génesis. Podríamos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Hay mucha gente haciéndole ofertas a nuestra vida. Podríamos entregarle nuestra vida al servicio militar o a una empresa o a los placeres de este mundo.
Podríamos entregársela al que ofrezca más y a quien quiera que nos pague un cheque. Esa es una posibilidad. Pero la Escritura nos dice que no vendamos nuestra primogenitura. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fueron preguntas que Jesús hizo cuando enseñaba sobre este mismo tema. ¿De qué le aprovechará a alguien si le dieran títulos de propiedad por cada pulgada de tierra que hay en el mundo? Esa es una pregunta profunda. ¿Cuál sería el beneficio de adquirirlo todo? Y la otra pregunta es todavía más profunda. ¿Qué recompensa dará el hombre por su propia alma? En otras palabras, ¿qué haría un hombre venderse a sí mismo? Bien, la respuesta sería que la gente se vende a sí misma casi por nada. Mucha gente no se valora a sí mismo. Jesús nos dice que usted puede desperdiciar su vida o puede venderla, pero lo que en verdad Él nos quiere decir es que usted puede sacrificar su vida en un acto de su propia voluntad. Usted puede sacrificar su vida por el propósito correcto o por el equivocado. Usted puede rendir su vida a Dios y a Cristo. Jesús nos dio un gran ejemplo cuando fue a la cruz. Él salvó al mundo con su muerte en la cruz. Y ese es el mensaje de las epístolas neotestamentarias, la teología neotestamentaria. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos declarados justos en Él y por causa de Él. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados justos en Él y por causa de Él, por nuestra fe en lo que hizo en la cruz. Añadido a ese gran mensaje de la cruz, encontramos una gran enseñanza sobre la vida. Hay toda una filosofía de la vida enseñada por Jesús mientras Él se encamina a la cruz. Él nos muestra que la elección correcta para hacer que el agua, que representa la vida, salga de nuestras manos es que, deliberadamente, en un acto de nuestra propia voluntad, sacrifiquemos nuestras vidas día por día por una causa que valga la pena. Y la única que vale la pena, apreciado amigo, es el mismo Dios Padre. Esa es la razón por la que Dios nos pone en este mundo, para que vivamos para Él. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.